Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hacer rápidamente la revisión de uno de los ejercicios que se quedaron pendientes la semana pasada. Recuerden que esto nos pedían que lo resolviéramos por la fórmula general de ecuación de segundo grado. Y pues bueno, esta fórmula general está escrita en la parte superior derecha del pizarrón, ¿de acuerdo? Vean, el siguiente polinomio que puede causarles un poquito de extrañeza porque ahora está metiendo como literal o como incógnita a la letra A, pues bueno, es el siguiente, a cuadrada menos 10 veces A más 25. ¿Por qué les comento que puede causarles un poquito de extrañeza? Bueno, recuerden que para este tipo de ejercicios lo que nosotros decíamos era, pues bueno, vamos a ir tomando los coeficientes que conforman a este polinomio. Teníamos una literal A, tenemos una literal B, o un coeficiente B, y tenemos a un coeficiente C, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, a pesar de que aquí en el polinomio estemos utilizando la letra A, recuerden que ahí está fungiendo como una literal o una incógnita, una variable. Pero en realidad, lo que a nosotros nos importan son los coeficientes que van a ir acompañando a cada uno de los términos que conforman pues a este respectivo polinomio. Aquí sabemos que, por ejemplo, la literal A o el coeficiente A hace referencia al coeficiente que acompaña a nuestro término principal. En este caso vale 1, ¿de acuerdo? Aquí, aunque no se vea, adelante de la A cuadrada tenemos un elemento 1. Después nos vamos con el coeficiente B, que en este caso va a ser menos 10. Recuerden que debemos tener mucho cuidado con nuestros signos. Y por último, el coeficiente C o el coeficiente constante que hace referencia a un 25 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí no se preocupen si de repente les ponen como literal o incógnita principal, perdón, a la letra A. Ahí simplemente se puede hacer rápidamente un cambio de variable y es como si estuviéramos trabajando con las respectivas X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que hacíamos, pues justamente era ir sustituyendo estos elementos en la fórmula general. La voy a reescribir. Entonces decimos que X es igual a menos el valor de B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 veces lo que vale A por lo que vale C sobre 2 veces lo que vale A. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ir sustituyendo valores. Voy a cambiar el color negro que me representa la A por un morado. La A pues simplemente va de este lado, vale 1, y aquí abajo también vale 1, ¿de acuerdo? La literal B, o el coeficiente en B que vale menos 10 y menos 10 por aquí. Y por último, nuestro coeficiente en C, que en este caso vale 25, ¿de acuerdo? Entonces, pues procedemos a resolver las operaciones. Voy a marcar una línea aquí y empezamos a desarrollar. ¿Qué decimos con, pues bueno, lo primero que podemos ir eliminando es este paréntesis. En la parte de afuera tenemos un signo negativo, multiplicado por el signo negativo que tenemos adentro, eso se convierte en positivo, ¿de acuerdo? Dejamos el elemento 10. Recuerden que cuando tenemos al inicio de una expresión un elemento positivo, pues no es necesario que nosotros dejemos por aquí el signo, lo podemos eliminar. Colocamos más menos, y ahora sí, la raíz cuadrada ¿de qué? Menos 10 al cuadrado. Recuerden, todo número negativo elevado a una potencia par va a resultar positivo. Y si nosotros elevamos 10 al cuadrado, 10 por 10, pues nos queda como resultado un 100. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta siguiente parte de nuestra operación. Primero jugamos con los signos. Negativo por positivo se convierte en un negativo. Por positivo, pues se convierte en negativo. ¿De acuerdo? 4 por 1 se convierte en 4 y 4 multiplicado por 25, pues nos queda por aquí un 100. ¿De acuerdo? Y todo eso dividido sobre 2 por 1, que en realidad nos queda un 2. ¿De acuerdo? Continuemos. Esto va a ser igual, voy a cambiar de color para no confundirnos. Esto va a ser igual, vamos a escribirlo aquí. Aquí. Decimos 10. Ojo con lo que va a ocurrir aquí. Más menos la raíz de qué. Fíjense, tenemos 100 menos 100,
pues obviamente esto se convierte en un 0 dividido sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, vean, una vez que nosotros ya tenemos esta raíz de 0, pues obviamente esto se anula y también este más menos, pues no nos sirve. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que el resultado va a ser igual a 10 sobre 2 y esto va a ser igual a ¿qué? A un 5. ¿De acuerdo? Pero ojo, aquí solamente estamos obteniendo un resultado. Eso ocurre por lo siguiente. Cuando nosotros resolvemos por el método de ecuación, bueno, cuando resolvemos un polinomio de segundo grado por el método de la ecuación general del segundo grado y obtenemos un solo resultado, quiere decir que este valor va a corresponder para x1, pero al mismo tiempo para x2, ¿de acuerdo? Lo que también quiere decir es que si obtenemos un valor único, la representación de este polinomio va a ser la siguiente. En este caso, la literal principal es A. Cambiamos el signo del resultado, es decir, aquí tenemos un 5 positivo. Voy a remarcar un poco más, tenemos un 5 positivo. Por lo tanto, ahora lo vamos a poner como si fuera negativo, menos 5, y esto elevado al cuadrado. Quiere decir que este valor se repite en 2 ocasiones, ¿de acuerdo? Si nosotros factorizamos este elemento con uno de los métodos que también ya previamente hemos trabajado, vamos a hacerlo de este lado. Fíjense lo que ocurre. Voy a reescribir la ecuación. A cuadrada menos 10 veces A más 25, ¿de acuerdo? Entonces, cuando resolvíamos este proceso por el método de factorización, lo primero que observábamos era que el coeficiente principal fuera 1 o diferente de 1. En este caso es 1, por lo tanto aplicamos un método directo, ¿de acuerdo? Es decir, poníamos la literal principal o la incógnita principal, en este caso es A, la colocamos en ambos lados y recuerden, necesitábamos nosotros encontrar dos elementos que al multiplicarse me den como resultado el coeficiente o el término independiente, el término constante, es decir, un 25. Pero que al sumar esos mismos elementos al mismo tiempo me queden como resultado el coeficiente que acompaña al segundo término, es decir, al coeficiente n. Entonces, pues si nosotros nos ponemos a revisar y verificamos cuáles son los números o los elementos que cumplen estas condiciones, pues vean, aquí en la sumatoria, podemos empezar con eso, el signo resultante es negativo. Eso quiere decir que al menos uno de los elementos, y en este caso el mayor, debe de ser negativo para que el signo resultante sea negativo. Lo coloco aquí arriba. Ah, pero ¿qué ocurre? Ahora, el signo resultante de una multiplicación es positivo. Para que esto ocurra, es forzoso que aquí también este elemento sea negativo. ¿Por qué? Decimos menos por menos se convierte en positivo. Menos sumado con menos, pues sí obtenemos un valor negativo. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen este elemento? Pues obviamente tenemos al menos 5. Al menos 5, si multiplicamos 5 por 5 se convierte en 25, ya quedamos por los signos, pasa a ser positivo. Menos 5 más menos 5, respetamos su signo y sumamos elementos 5 y 5, son 10. Por lo tanto, se cumple en ambos lados. Esta sería nuestra factorización. A menos 5 multiplicada por A menos 5. Este A menos 5 por A menos 5, pues nosotros también lo podemos representar como A menos 5 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden apreciar, por el método de factorización obtenemos el resultado, pero también lo podemos encontrar a partir de nuestro método con la ecuación general de segundo grado. Pues entonces vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar acerca del plano cartesiano, ¿de acuerdo? Esto del plano cartesiano tiene que ver con el cruce de dos ejes. En este caso vamos a estar trabajando también con lo que se conoce como el plano en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Donde estaríamos trabajando sobre el eje de las X, que es el eje horizontal, lo tenemos aquí ubicado, con el cruce con nuestro eje vertical
o el eje de las Y, ¿de acuerdo? Justo el punto en donde se cruzan ambos elementos, nosotros lo vamos a conocer como el origen, ¿de acuerdo? El origen. Justo el punto donde se cruzan las dos rectas. Ahora, la ubicación. Bueno, esto es como si estuviéramos trabajando con dos rectas numéricas, en realidad. Fíjense, para el eje de las X, los valores positivos siempre van a estar hacia la derecha. Es decir, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al infinito positivo. Hacia el lado izquierdo tendríamos ahora los elementos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta llegar a menos infinito. ¿De acuerdo? Con el eje de las Y, aquí en este caso, los números positivos van a estar de nuestro eje o de nuestro cruce horizontal hacia arriba. Tendríamos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al infinito positivo y obviamente hacia abajo pues vamos a tener a los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos infinito positivo. Perdón, infinito negativo. ¿De acuerdo? Estos son los elementos principales dentro de una recta numérica. Ahora, ¿qué ocurre con esta recta numérica? Fíjense, ahorita, como les decía, estamos trabajando en un plano de dos dimensiones, nuestra dimensión o nuestro eje en X y nuestro eje en Y. Cada una de estas secciones que conforman a nuestro plano va a recibir el nombre de cuadrante, ¿de acuerdo? Cada uno de los bloques va a recibir el nombre de cuadrante. ¿Y cómo vamos a irlos numerando? Pues los vamos a ir numerando en sentido inverso a las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Empezando siempre por el eje X, sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esta numeración la vamos a llevar a cabo con números romanos. Empezaríamos, entonces si empezamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, este va a ser el cuadrante número 1, le voy a poner simplemente una C, cuadrante 2, cuadrante número 3 y por último el cuadrante número 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque en el examen les pueden preguntar el punto menos 3, menos 8, ¿en qué cuadrante está ubicado? Y entonces ustedes ya lo plasmarían dentro de su plano cartesiano y determinarían efectivamente en cuál de los planos va a estar ubicado. ¿Vale? Pero ahora, ¿cómo vamos a poder hacer la ubicación de esos puntos? Justamente, cada elemento o cada punto dentro de nuestro plano cartesiano, que ahorita lo vamos a hacer más limpio, recibe el nombre de punto, ¿de acuerdo? Y cada punto va a tener coordenadas. En este caso, la expresión se escribe de la siguiente manera. El punto P tiene las coordenadas y aquí adentro vamos a ubicar pues justamente los valores numéricos de esas coordenadas. Ojo, siempre, como lo hemos hecho hasta este momento, vamos a respetar el orden alfabético, es decir, primero se coloca la coordenada en X y después, separado por una coma, la coordenada en Y, ¿de acuerdo? Siempre primero la coordenada en X y después, separado por una coma, la coordenada en Y, ¿de acuerdo? Supongamos que nos piden ubicar en el plano cartesiano al siguiente punto. Recuerden, estas literales generalmente se utilizan con mayúsculas para indicar un valor de un punto y entonces nos colocan, por ejemplo, el punto A con coordenadas 1,5. ¿De acuerdo? Este es el primer punto que nos están dando y que nos piden que ubiquemos en el plano cartesiano para saber cuál es su cuadrante. Bueno, pues siempre recuerden, el primer valor corresponde a las X, el segundo valor corresponde a las Y. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar en dónde está el punto X igual a 1. En este caso, si observamos, el punto X igual a 1 se encuentra justamente sobre esta línea. ¿Vale? Voy a subir la línea porque además el punto en Y es igual a 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y extendemos nuestra línea imaginaria hacia la derecha. Entonces vean,
Perdónenme, ya sé que no está, pues bueno, muy bien delimitada esta línea, pero vean, en el cruce de estas líneas imaginarias, acuérdense que aquí vale 1, aquí vale 5, es justamente en donde tendríamos la ubicación de este punto A. Aquí podemos determinar al punto A. Si nos llegan a preguntar entonces, ¿en qué cuadrante está ubicado el punto A con coordenadas 1,5? Pues recuerden, siempre empezamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este va a ser mi cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante número 4. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería que el punto A está ubicado en el cuadrante 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar en el examen? Obviamente nos pueden poner otro punto a ubicar. Por ejemplo, y bueno, vamos a hacerlo como un ejercicio extra, el punto B con coordenadas -3, -2. Entonces recuerden, primero empezamos con los elementos en X, siempre comenzamos a contar. Esto es como cuando nos enseñaban justo a jugar con la recta numérica y que nos decían, comienzas en el 0, acuérdense que el origen, este es el elemento 0, y empiezas a dar brincos o a dar saltos. En este caso tendríamos que llegar primero a -3, decimos -1, -2 y -3. Este es el primer elemento que vamos a ir considerando. ¿De acuerdo? Después, vamos con el punto en Y, -2. Entonces, acuérdense, los negativos en Y van hacia abajo. 1 y 2 negativo y extendemos nuestra línea imaginaria. Justo en este punto, que es donde se cruzan ambos elementos, ambas líneas, nosotros vamos a definir a nuestro punto B. ¿De acuerdo? Y entonces, si nos vuelven a preguntar en qué cuadrante se ubica, pues este elemento se ubica en el cuadrante 3. Y otra cosa, como les decía, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar? El comportamiento de los signos. Fíjense, los puntos que van a estar ubicados en el cuadrante número 1 van a tener qué signos. ¿Cómo van a ser sus elementos? Fíjense, solamente estamos hablando de signos, no estamos hablando de valor. En X, acuérdense como estamos en del origen hacia la derecha, tendríamos signo positivo. Y en Y, como estamos del origen hacia arriba, también van a ser positivos. Entonces, todos los elementos que estén en el primer cuadrante van a ser positivo, positivo. ¿Qué ocurre con el segundo cuadrante? Bueno, pues primero nos fijamos en X. Fíjense, todos los elementos como están del origen hacia la izquierda, pues van a tener signo negativo. En el eje de Y, ¿qué ocurre? Están del origen hacia arriba, entonces van a ser positivos. Este sería los signos resultantes del cuadrante número 2. En el cuadrante número 3, pues de nueva cuenta, los verificamos. Fíjense, en X todos van a ser negativos. En Y, ¿qué ocurre? Empiezan del origen hacia abajo, por lo tanto, también van a ser negativos. Y por último, pues nos vamos al cuadrante número 4, en el cual vamos a tener, fíjense, los valores en X siempre están del lado derecho al origen, por lo tanto van a ser positivos en X, pero en Y, como están hacia abajo, van a ser negativos. Estos valores o estos signos resultantes de cada uno de los puntos son muy importantes, porque, les reitero, en alguna de las preguntas nos pueden decir, ¿cuáles son los signos resultantes de un punto que esté ubicado en el cuadrante número 4? Y ustedes ya van a saber que va a tener positivo en X, negativo en Y. ¿De acuerdo? O si nos dicen, vamos a poner otro ejemplo. Fíjense, voy a poner 3 incisos, aunque en realidad ya saben que pues vienen al menos 4 o 5 incisos por examen, por pregunta. Entonces vamos a suponer que nos ponen aquí un 5,2, -5, -2 y -5,2. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que nos dan estos 3 incisos y nos dicen, ¿cuál de los siguientes puntos pertenecen al cuadrante número 2? ¿De acuerdo? ¿Cuál de los siguientes puntos o de las siguientes coordenadas pertenecen al cuadrante número 2? Pues ya sabemos que en X
debe de ser negativo y en Y debe de ser positivo. Por lo tanto, si nosotros verificamos estas tres opciones, pues podremos determinar que el punto que pertenece al cuadrante número 2 del plano cartesiano, pues es menos 5,2. ¿De acuerdo? Una vez que ya checamos esta parte del plano cartesiano y además también los respectivos cuadrantes, vamos a empezar a ver algo que anteriormente ya estuvimos trabajando, sin embargo todavía no recibía este nombre, que es el nombre de funciones. Estos puntos que van a pertenecer al plano cartesiano, que recuerden que les dije que van a tener ciertas coordenadas, también van a recibir el nombre de relación. Esta parte de la relación va a ser justo ese conjunto o ese par ordenado X, Y que nos va a permitir más adelante generar una gráfica. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder generar una gráfica? Ah, bueno, pues aquí entra de lleno esta parte de las funciones o la función como tal. La función es la relación que va a existir entre dos conjuntos de tal manera que al primer conjunto o al primer elemento solamente le corresponde un elemento del otro conjunto. Vamos a verlo con la siguiente explicación. Fíjense. Vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos por aquí. Y vamos a tomar literales, ¿de acuerdo? A, B, C y D. Aunque pueden ser más. E, F, G, H, aunque en realidad pueden ser otras literales, no necesariamente estas. L, M. Lo que nos quiere decir esta parte de las funciones es que a este elemento A solamente le va a corresponder un elemento del otro conjunto, es decir, puede ser que a A le corresponda a F, a B le puede corresponder el valor H, a C le puede corresponder el valor de G y a D le puede corresponder el valor de M. Se cumple que es una función siempre que ocurre solamente esto. Si de repente ustedes encuentran algún valor, por ejemplo, vamos a suponer que a B no le corresponda a la H, perdón. Vamos a suponer que a B también le corresponde a la F. Esto ya no es una función. Para que se cumpla, forzosamente solamente tiene que tener un valor único del otro lado del conjunto. Pero ahora, ¿cuáles van a ser esos conjuntos? Pues justamente lo que estamos observando en el pizarrón. El dominio y el rango, que también esta parte del rango de repente recibe otro nombre como imagen de la función o contradominio. El dominio van a ser todos los valores que nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestra función. ¿De acuerdo? Todos los valores que vamos a poder utilizar dentro de nuestra función. El rango va a ser el conjunto de valores resultantes que vamos a obtener al ir sustituyendo justamente cada uno de estos elementos. Pero bueno, todavía puede ser que no les quede demasiado claro. Vamos a ver cuál es la estructura que tiene una función. Fíjense, les decía, nosotros ya anteriormente lo hemos utilizado o hemos estado trabajando con términos algebraicos, aunque en realidad no hemos trabajado realmente ya con las funciones, que es lo que vamos a entrar. Fíjense, nos pueden dar la siguiente expresión. Y es igual a 3x. ¿De acuerdo? Y es igual a 3x. En este caso, lo que nosotros vamos a ir haciendo es una tabulación. Fíjense, voy a poner mi tablita de este lado. Vamos a tener una tabulación. La primera columna van a ser los términos en X. Aquí vamos a ir graficando esa función. Y es igual a 3X. Y por último, pues el valor resultante, el valor de Y. Como les comentaba, estos términos generalmente lo vamos a estar trabajando así. Puede que también ustedes lo encuentren de la siguiente manera. F de X es igual a 3Y. Aunque en realidad este f de X, nosotros lo podemos sustituir por la variable Y. No se preocupen si lo encuentran como f de X
o si lo encuentran como y. Recuerden que esto hace referencia a que estamos trabajando con una función. De esta expresión que nosotros tenemos aquí, podemos decir lo siguiente, que x es el término o la variable, y lo voy a poner con otro color, la variable independiente. ¿De acuerdo? Y y, pues, obviamente va a ser la variable dependiente. ¿Por qué le llamamos la variable dependiente? Pues, obviamente, porque va a depender del valor que nosotros vamos a tomar para nuestra x. ¿No? Y ustedes se preguntan, pero bueno, ¿cómo es que vamos a tomar el valor para el valor de estas x? Bueno, generalmente cuando ustedes han trabajado en secundaria, les ponen, como les decía, el siguiente cuadro, la siguiente tabulación, y les dicen, bueno, grafiquen principalmente, les dicen desde -3 o desde -5 hasta 5. Aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más cortito, vamos a tomar -2, -1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Y ahora sí, justo aquí, en este cuadro o en esta columna que está justo en medio, vamos a ir sustituyendo esos valores. Entonces, ¿qué decimos? Que y, déjenme tomar otro marcador que se vea mejor. ¿Y qué decimos? Que y va a ser igual a 3 multiplicado por -2. Positivo por negativo se convierte en un negativo y 3 por 2 se convierte en un 6. Por lo tanto, este -6 es el que vamos a estar colocando en la última columna de nuestra tabla. Vamos a hacer lo mismo con cada elemento. Con -1, entonces decimos y es igual a 3 por -1 y esto me queda positivo por negativo, me queda negativo, 3 por 1 me queda 3. Y aquí colocamos el -3. Con 0 lo mismo, y es igual a 3 multiplicado por 0, 3 por 0 me queda 0 y entonces ponemos por aquí nuestro elemento. Y es igual a 3 por 1 y 3 por 1 ambos son positivos, entonces me queda positivo y por último por 2. Y es igual a 3 por 2, esto me queda 6 y pues por aquí tenemos el 6, ¿de acuerdo? Ya tenemos por ahí formulada una primera tabulación. Realmente lo que nosotros hicimos es encontrar algo que también les van a preguntar o van a escuchar de él cuando les digan encontrar el valor de una función. ¿De acuerdo? Encontrar el valor de una función. Entonces, lo que nosotros tenemos con esta tabulación, recuerden, el dominio son los valores que podemos utilizar en la función, es decir, los elementos en X. Toda esta primera columna va a ser mi dominio. El rango van a ser los valores resultantes que nosotros obtenemos al sustituir cada valor del dominio. Por lo tanto, esta columna va a ser igual al rango. Esto, como les decía, ¿para qué nos va a servir? Para ir graficando, pues, nuestra función. Voy a borrar esto y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es que vamos a graficar? Cada par de elementos van a conformar un punto de esa gráfica. El punto número 1 va a ser igual a ¿qué? A -2, -6. El punto número 2, -1, -3. Punto número 3, 0,0. Punto número 4, 1,3. Y el punto número 5 sería 2,6. ¿De acuerdo? Estos van a ser el conjunto de elementos o la relación, que recuerden que también así lo dijimos, que era un par ordenado de coordenadas, y entonces esto ya nosotros lo podríamos graficar. Voy a hacer por aquí mi plano cartesiano pequeñito para que me quepan bien los elementos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ir colocando cada elemento. Acuérdense, no está proporcionado este plano cartesiano. Ustedes traten de hacerlo lo mejor posible. El primer punto está en -2, -6. Camino 1, 2, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6.
Este primer punto está ubicado por esta zona. El siguiente punto está en menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 está ubicado aproximadamente en este punto. El tercer punto está en 0,0. Entonces está aquí. El siguiente punto está en 1,3. 1. Subo 3 elementos por aquí. Y el siguiente 2,6, 3, 4, 5 y 6 aproximadamente está por aquí. Entonces, ya tenemos allí ubicados los puntos de nuestra función, ¿de acuerdo? Ya lo único que nos restaría sería, pues, hacer una línea imaginaria, una recta imaginaria que nos va a conectar estos puntos. Les reitero, obviamente no están, igual no tengo mi pulso yo de maraquero, entonces imagínense esto como una línea recta. Ya sé que no es una línea recta, pero imagínensela como si estuviera completamente recta por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, con estos puntos nosotros vamos a encontrar la ecuación, perdón, la gráfica de nuestra función. ¿Sale y vale? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿puedo tomar todos los valores negativos y positivos dentro de una función? Fíjense, ¿qué ocurre si tenemos lo siguiente? Si nos dicen f de x, acuérdense que esto también es la representación de y, f de x es igual a 5 sobre x. Aquí tenemos 5 sobre x. Yo les hago la pregunta, ¿podemos tomar todos los valores de los números reales dentro de esta función? ¿Qué ocurre? Acuérdense que todos los números, el conjunto de los reales van desde menos infinito hasta infinito, incluyendo el 0. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría si nosotros tomáramos el 0 para esta ecuación? Entonces, tendríamos lo siguiente. Ahorita les explico esta representación. Y déjenme cambiarlo de color. ¿Qué ocurriría si tenemos f de 0? Pues obviamente en lugar de la x vamos a sustituir por el valor de 0. Tendríamos 5 sobre 0. Si nosotros metemos esto a la calculadora, 5 sobre 0 nos va a dar un error matemático, es decir, una indeterminación. Recuerden, no podemos nunca dividir algo entre 0. Por lo tanto, aquí en el denominador, si en una función tenemos un denominador, vamos a cuidar mucho que el denominador nunca sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería otro valor que vendría a ser igual a 0? Bueno, ¿qué ocurriría si nos ponen ahora f de x igual a 5 sobre x menos 1? ¿De acuerdo? 5 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué les dije? Vamos a cuidar que el denominador nunca sea igual a 0. Entonces, vamos a ver cuál es el valor que cumple ese elemento. Lo ponemos por acá y decimos x menos 1 igual a 0. A ver, vamos a ver cuál es el valor. X igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos tomar todos los valores que están en los números reales menos el elemento que cumple esta condición. Esto algebraicamente se pone de la siguiente manera. El dominio, y déjenme borrar un poquito esta parte. Recuerden, ya sabemos por qué nos queda x igual a 1. Déjenme ponerlo por acá, x menos 1 igual a 0. Esto implica que x es igual a 1. Este es el elemento que no debemos tomar. Entonces, algebraicamente se pone de la siguiente manera. El dominio de la función van a ser todas las x o todos los puntos que pertenecen a los números reales menos el conjunto o el valor 1. ¿De acuerdo? Bueno, solamente se cumple para esta condición. Para la de arriba, el dominio, ¿cuál sería? Bueno, pues el dominio son todas las x pertenecientes a los reales menos el 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo vamos a estar viendo más adelante cuando vayamos resolviendo las funciones. Pero ojo, si aquí abajo, más bien, si en una función tenemos un denominador o está expresada en fracción, el denominador siempre vamos a tener mucho cuidado que nunca nos quede un valor de 0, ¿de acuerdo? Porque si eso ocurre, ya lo vimos aquí, se nos indetermina
o nos da un error. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con esto. Nos vamos a encontrar por aquí con dos tipos de funciones que son las que pueden aparecer obviamente en su examen. La primera, como en el ejemplo que vimos anteriormente, son las funciones lineales. En este caso, las funciones lineales, el grado de la ecuación va a ser igual a 1 y su representación va a ser la siguiente. F de X, o acuérdense que esto puede ser Y, es igual a X más C. Recuerden que esta literal A y esta literal C que tenemos aquí, pues son los coeficientes que nosotros ya anteriormente estuvimos trabajando. A y C. Aunque en realidad, bueno, para ser ciertos, este coeficiente que teníamos aquí, acompañando a nuestra literal X, era igual a B. En los anteriores, A era a quien acompañaba el término al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo entonces expresado de esta manera. ¿Cuál es algún ejemplo? Pues bueno, si tenemos Y es igual a X más 1 o Y igual a X sobre 3 más 2 o Y o F de X igual, por ejemplo, a 5X, lo voy a poner con otro color porque este ya no pinta, más o menos, no necesariamente tiene que ser positivo, menos 5. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos de funciones lineales. Allí obviamente lo que vamos a obtener, pues van a ser rectas como tal. ¿Sale, vale? Las gráficas que vamos a tener van a ser rectas. Ahora, ¿qué ocurre con la función cuadrática? Recuerden, una función cuadrática está representada o viene dada por la expresión. Tiene en primer grado, su grado de la ecuación es 2, es decir, es una expresión cuadrática y viene acompañado o viene formada de la siguiente manera. AX cuadrada más BX más C. Recuerden, aquí cuidamos las literales. AX cuadrada, que en realidad vienen a ser coeficientes, más BX más C. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya nosotros lo hemos venido trabajando. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, para la redundancia, X cuadrada menos 3X más 1. ¿Cuál sería otra? F de X igual a X cuadrada sobre 3 más 1. ¿De acuerdo? Aquí fíjense, aunque en realidad no tenemos término en X, pero sí tenemos un elemento al cuadrado. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática, una función cuadrática. Y, pues, ¿cuál otro? F de X igual a X al cuadrada más 9X. Aquí no tenemos término constante, pero se sigue cumpliendo que tenemos una expresión cuadrática, una expresión con el grado 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo que ocurre es que nuestra gráfica siempre va a ser una recta. Puede ser una recta inclinada, incluso una recta horizontal o completamente vertical, pero siempre va a ser una línea recta. Recuerden que las líneas rectas no tienen ningún tipo de curvatura. Las funciones cuadráticas siempre nos van a dar como resultado una parábola. ¿De acuerdo? Las funciones cuadráticas siempre vamos a obtener una parábola. Aquí en este caso, en las funciones lineales, pues como su nombre lo dice, una línea recta, completamente. ¿Sale, vale?